Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas políticos y sociales que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro lindísimo y queridísimo Yucatán. Esta noche tengo el gusto de tener en la mesa de discusión a Rodrigo Vázquez Parada, maestro, periodista y activista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Jorge, qué gusto verles, amigos. Gracias. Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro activo de Morena. Hola, estás? Buenas noches, Tony. Rodrigo, gusto. A la audiencia igual. Buenas noches. Y bueno, esta noche platicaremos del coronavirus. La respuesta oportuna o no del gobierno federal, la cuarentena, los desafíos, los retos que representa para el gobierno, para la sociedad, para el mundo en general este nuevo virus que ya dejó más de 190,000 casos a nivel internacional. En México hay 314 casos sospechosos y 118 casos confirmados. Rodrigo, empezaría contigo. Sí. ¿Qué tan grave es el coronavirus? Porque nos habían dicho en un principio que era como una gripa o una simple influenza. Claro. Mira, vámonos con los datos precisos. El coronavirus, el SARS-CoV-2, como se le conoce, o el COVID-19, es una enfermedad de la familia de enfermedades respiratorias, la cual es una enfermedad que tiene un porcentaje, por estos datos que acabas de dar, de 3.7% de mortalidad. Esto quiere decir que ha producido un 3.7% de muertes a nivel mundial. Por supuesto, en China es donde se registra el mayor número de personas fallecidas. Y pues el continente americano, que es donde está México, es donde estamos nosotros, es el último continente que ha percibido ya esta pandemia, la cual en Europa le ha pegado mucho, y eso que, ¿cómo se habla de Europa que es primermundista, ¿no? Pero parece ser que América Latina y en sí con todo el continente ha tenido la capacidad de poder contener toda esta situación y prepararse, pues tantas veces que te dicen cuidado con el coronavirus, hasta cuando llegues, cuando comenzamos a entender aquí en México. El presidente hoy en la mañanera dijo que ya llevan 3 meses implementando un sistema que ha sido duramente criticado en general. Digo yo, no hay que crear la psicosis, eso es muy importante, no crear la psicosis, porque hay que decirlo, la influenza es más letal que el propio coronavirus, en primera instancia. Y nos vamos a los datos, nos vamos directamente a los síntomas. Sí, cierto, el coronavirus inicia como una gripe normal, comenzamos con fluido nasal, con tos, con un poco de temperatura, posteriormente se va agravando y si somos negligentes se puede ocasionar como tal la muerte. Pero pues muchas veces llega a pasar eso, ¿no? Que coloquialmente decimos, es una gripa, en 3 días ya se me quita. Pero ahora que tenemos este tipo de coronavirus, que es muy contagioso, es lo que tiene este virus, es muy contagioso. No es el primero, es una familia de coronavirus, este es el tipo 2, el cual tiene la capacidad de ser muy contagioso, pero no tan letal como el primero, que sí causó más muertes que contagios. Claro. Ahora, entiendo que en el mundo ya hay cerca de 8,000 fallecidos por este virus. Sí. Y bueno, la pregunta ahorita sería si el gobierno federal está tomando las medidas necesarias o adecuadas. Claro, México, hay que decirlo, México tuvo sus primeros oportunas. Tuvo sus primeros casos casos confirmados los últimos días de febrero. Febrero casi estuvo a punto de irse sin casos de coronavirus, pero el 28 se registraron los primeros 3 en México, después de que ya veníamos de un mes de febrero que decíamos, hay una persona que viajó a China, hay 2 personas que viajaron en China, hay 3 médicos que viajaron a Italia, y ahí es donde empezó entonces el caso de coronavirus, que fue importado prácticamente, o sea, que fue gente que viajó a un país que tenía este contagio, en donde en ese país no habían medidas de seguridad, y por eso hay tantos contagios hoy. En cambio, México comenzó a implementarlos, ¿no? Claro, pues de alguna u otra forma hay diferentes estrategias. China lo que hizo es aislar a la gente. México lo que está haciendo es tomar medidas paulatinamente para aislar a las personas. Por eso se crearon diferentes estrategias que vamos a platicar hoy. Claro. Bueno, Jorge, la rifa, los feminicidios, el coronavirus. Está lloviendo sobre mojado el presidente, ¿no? Dice la oposición que somos burla internacional, que el presidente es irresponsable, que se está actuando tarde, que no se están tomando buenas decisiones, que no se le mete seriedad al tema. Con estampitas religiosas y la fuerza moral del presidente, ¿será suficiente? Bueno,
Para ¿Qué decir empezar, de la oposición? el tema de las estampitas y de los rosarios o los dólares, que el presidente es una estrategia de comunicación. El presidente de la República quiere generar en el país, o además si uno revisa la conferencia de prensa, no quiso decir que con eso se está curando el coronavirus, sino es una protección personal, una creencia que tiene él, o pueden tener millones de mexicanos. Porque le estaban preguntando, perdón, cómo se va a proteger porque sigue teniendo eventos masivos, por eso iba. Y eso se lo da la gente, las estampitas se lo ha dado la gente, pero es un tema de Las redes comunicación. sociales se lo han agarrado Sí, ahora. Obviamente todo es mediático, representa al jefe de Estado de un país. Yo creo que se han tomado las medidas correctas. Aquí estaba dando Rodrigo estadísticas sobre el tema. En este tiempo, a esta medida en otros países, estábamos hablando ya de muertos, cientos y cientos. México es un país de 130 millones de mexicanos, de los cuales tenemos ahorita alrededor de menos de 120 contagiados. Creo que ya hay un deceso y además la oposición inventó un deceso, que eso es lo preocupante, de que esta moral política que tenemos en el país ha estado destrozada, por eso están moralmente destrozados o derrotados estos actores políticos. Llevar al terreno de la especulación periodistas de opinión seria, llevar a un caso de un empresario que está muerto y luego la familia diga, oye, no está hoy muerto, mi familiar no está muerto, y lo dijo Cayo de Hacha, Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, senadores del PAN, senadores del PRI, del PRD. Pero entonces, Jorge, ¿eso qué significa? ¿Que hay un complot mediático contra el presidente? Yo creo lo que tiene ahí el tema de la oposición es desestabilizar. cualquier barco. Desestabilizar. Y desestabilizar. Por ejemplo, hace unas semanas estábamos hablando de que en la marcha se iba a derrocar al presidente. O sea, la intención de la oposición es generar todo lo posible de polarización para que en la marcha hubiese un deceso, un muerto, y ese muerto fuera del presidente. Pero hablando de eso, Salió ileso. ¿tú dirías que entonces que la oposición viene siendo entonces los medios de comunicación? No, hay algunos medios de comunicación que ya no reciben chayote, hay algunos medios que están en contra de la figura presidencial, de esta figura presidencial. Es lo que yo pienso, no todos, hay honrosas excepciones de compañeros periodistas que hacen su trabajo como debe ser. Claro, criticar al presidente, pero también decir lo que se está haciendo. Es decir, hoy se tiene una cobertura en todo el país, se tiene 40 laboratorios en el país que están también trabajando en detectar alguna vacuna para esto. Imagínate si en México se logra alcanzar la vacuna para este virus. Estamos hablando de que la oposición, ¿en dónde va a meter la cabeza? Bueno, pero eso es una suposición. Es una suposición. Y varios países en el mundo, uno de los países potencia mundial en el tema de salud es Cuba, y también está trabajando en este tema. Pero imagínate que lo lograra México. Pero tenemos especialistas de primer orden, de los mejores en el mundo, y se está trabajando, hay medidas. Lo que pasa es que la oposición tiene que sacar raja política de todo. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Juntos podemos prevenir el contagio de enfermedades respiratorias como la influenza y el coronavirus con las siguientes medidas. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Cubre tu boca al toser. No salgas de casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente. Limpia y desinfecta objetos. Procura no fumar dentro de casa y evita cambios bruscos de temperatura. Prevenir es tarea de todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, me quedé contigo, Rodrigo. Sí. La Secretaría de Salud nos recomienda el sano distanciamiento. Sí. ¿Esto qué significa? Y bueno, teniendo en cuenta que pues existen o tenemos 60 millones de mexicanos en pobreza y que viven al día. Sí. ¿Qué significaría una cuarentena o un paro de ese sentido? Tenemos más de la mitad de la población, digamos, para manejar los mismos datos en la mesa. Dice Jorge, 130 millones de mexicanos. La mitad son que viven en pobreza y otros más en pobreza extrema. Estas personas, por supuesto, viven al día, ¿no? O sea, lo que trabajan es lo que les pagan y es lo que están comiendo el día de hoy. Y mucha de esa gente está preocupada por esta situación porque se están cerrando centros de trabajo, se están limitando horarios, oficinas y todo esto, ¿no? Yo lo que creo es que de alguna u otra forma va a haber una desestabilización económica y eso se debe de prevenir, no creando psicosis. Sí, por supuesto, Yucatán en este caso, México en general, hay estados que tienen mayores casos unos que otros. Hay estados como el nuestro que tiene apenas 8 casos confirmados, tuvo 35 casos y de estos 8 fueron positivos, 8 están en proceso de todavía determinar si son o no y ya 19 descartados. Entonces Yucatán con estos datos prácticamente debería estar en el número 1, o sea, en el número 1 en el sentido del proceso de contingencia. Y el número 1 solamente establece medidas cautelares, pero en esta ocasión el gobernador ha determinado poner medidas más estrictas, incluso alcaldes pues hemos visto que ya han limitado o recomendado no estar en las playas, no estar en lugares de alta concurrencia, pero los cines siguen abiertos, ¿no? Pero las plazas comerciales siguen abiertas. Entonces, toda esta situación yo creo que hay que ponerlo en el cuadro que está. Estamos en una etapa inicial. Todos los casos son importados en el caso de Yucatán. Son 6 que son de España, 1 de Estados Unidos y 1 de Francia. No hay contagio todavía de persona a persona de forma local. Seguimos en la fase 1. En la fase 1. A nivel nacional y en Yucatán de igual forma. Pero bueno, en una inminente fase 2 o 3, Sí. digamos, México ya estaría listo para esto. Pues, no somos España, no somos Estados Unidos, que podrían tener un paro y pues la economía les da. Sí, nosotros, como bien lo decíamos, aparte en Yucatán también hay una mayor pobreza en este caso y muchos de nosotros en Yucatán dependemos de temas turísticos, de servicios turísticos. Entonces, lo más rápido que se tiene que ir pensando es, incluso que debe de hacer las autoridades, es ya pensar en el plan después de la contingencia. Estamos estipulando que el 20 de abril ya estaríamos, no libres, pero ya hubiéramos pasado la ola más o el pico más alto del coronavirus. Esperemos entonces que después ya empiecen las estrategias directas, porque pues nos tocó empezar la cuarentena en una semana de vacaciones, ¿no? Un puente, y mucha gente optó por ir, y porque sabía que no era un tema que estuviera de contacto directo. Y, por ejemplo, de medidas extremas, ¿crees que se llegue al cierre de fronteras, los establecimientos? ¿Qué pasa con los empleados? Así es, eso es lo que yo creo que no tienen las empresas hoy en día, la capacidad de poder pagar sueldos sin que se esté produciendo, Claro. ¿no? Lo que sí no creo es que vaya a haber escasez de productos, ¿no? Eso no hay cabida, eso es el tema de la psicosis, de estar yendo a las tiendas, o sea, la producción de productos va a continuar, eso no se detiene. El tema está que algunos servicios sí van a ser limitados, los horarios y las contingencias. Ni siquiera esto se vio cuando fue la influenza. Y la influenza fue peor, lo vuelvo a repetir, la influenza fue peor y ni siquiera se vio eso. Y en México en esa ocasión no hubieron, ahorita checo bien el dato, pero de los muertos, pero fueron muy mínima, ¿no? Jorge, ¿qué decir de las compras de pánico? Que están los supermercados pues ya sin gel antibacterial, sin cubrebocas, sin guantes. Pues, ¿qué pasa con la gente que realmente sí lo necesita? Que en ese sentido solo es algo de generación de pánico, porque si yo voy y me acabo los cubrebocas, el gel antibacterial o me acabo el papel del baño. ¿Eso qué tiene relación el papel de baño con el coronavirus? Yo preguntaría, que me imagino que están almacenando por si hay una cuarentena, en ese caso, pero si yo me acabo los cubrebocas, yo me protejo, pero dejo desprotegido a varias personas. Y encarezco los demás. Y encarezco los demás y además puedo hacer que el otro me contagie, porque el otro no tiene protección. Entonces hay que ser responsables en ese tema, seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud Federal,
que es la que está llevando el timing de todos estos temas. Pero yo quiero regresar al tema de la oposición por el tema que se está generando esta psicosis. Desgraciadamente, esta oposición en el país quiere que haya una catástrofe económica. Por ejemplo, están haciendo diferentes estrategias para generar ese pánico a la gente cuando quieren cerrar negocios. El otro día el senador Ramírez Marín, el gordo Marín, como es apodado aquí en el estado, decía un comentario desde el Senado de la República. Decía, ¿por qué el presidente no toma medidas más drásticas? Y hablaba de cierre de carreteras, como planteó el compañero Vázquez Parada, y muchas medidas. Y yo digo, bueno, si cierran los Oxxos, si cierran carreteras, se para la economía y va a haber una crisis económica que ya la vamos a enfrentar porque la depreciación del dólar ante el peso mexicano, ante el dólar, está por las nubes. Estamos 24. Hablando, hoy amaneció a 24, 23, 24 y seguirá avanzando correspondiente, porque esto es un tema global, es una pandemia mundial. Entonces, el dólar, y puede haber una recesión. Sí, pero aparte la caída de los precios del petróleo. Aparte la caída de los precios. Y se vaticina, bueno, algunos dicen que un crecimiento económico del menos 4%. Exactamente, entonces las una estrategias... pérdida de 400,000 millones de pesos. Y sin tomar las medidas de pánico, de este tema más compleja. Entonces, aún así, vamos a regresar cuando pase todo esto, porque vamos a salir ilesos y la oposición... Es que pareciera que esto fuera un tema político, pero no lo han es, llevado no al lo tema, a la arena política, Jorge, y esa es la miseria de la oposición. Así es, en México. quien lo politiza esto está totalmente Totalmente. equivocado. O sea, y son más que nada los panistas. Y Sí, eso es los aberrante panistas. hacer eso. Es la Eso no se miseria debe del hacer dentro de panismo este tema. en el país. O sea, llevar esto a la arena política, no tener vergüenza. Pero bueno, esa es la idea que ellos quieren, vamos a salir ilesos y luego se tiene que implementar una estrategia para la recuperación económica en el país y obviamente también en el mundo, porque esto no nada más está pasando en México. Hay que analizar los mercados en Estados Unidos, qué está pasando en Estados Unidos, que es nuestro vecino, y tenemos un tráfico comercial con Estados Unidos, creo que casi un 90% en el país. Bueno, la oposición les recomienda contratar deuda, cancelar Dos Bocas, cancelar Santa Lucía, cancelar el Tren Maya. Y que se vaya Andrés Manuel, que renuncie. Bueno. Si eso es lo que piden, de eso piden su limosna. Están frotándose las manos para que esto se vuelva una locura, pero claro, van a salir ilesos porque el pueblo de México tiene excelentes médicos, excelentes enfermeros, excelentes especialistas. Y esto no se trata de un asunto del presidente. El presidente es el jefe de Estado. Esto se trata de grandes médicos que tenemos en el sector salud que están dando día a día la cara para proteger. Y además ellos son expuestos. Y eso no les preocupa a la oposición. La oposición le preocupa derrocar al presidente de la República, y los médicos están dando de verdad cátedra de cómo se atienden las contingencias en este país. Bueno, nos tenemos que ir a otro corte y regresamos para ver si tenemos que cancelar las mañaneras o las giras del presidente, porque ya ves que unos dicen que es un foco contagioso, otros dicen que pues tiene la fuerza moral. La fuerza moral. Regresamos. Yo soy Sergio Novelo y soy egresado de la carrera de licenciatura. En mi caso, como gastrónomo, no solo te enseñan a cocinar, te enseñan a emprender, te enseñan a la administración, te enseñan a ser un líder. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
podemos prevenir el contagio de enfermedades respiratorias como la influenza y el coronavirus con las siguientes medidas. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Cubre tu boca al toser. No salgas de casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente. Limpia y desinfecta objetos. Procura no fumar dentro de casa y evita cambios bruscos de temperatura. Prevenir es tarea de todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Regresamos a Contrapunto Político. Y me quedé contigo, Rodrigo, Sí. para cerrar este tema. Bueno, ya hay un fallecido. Así es, el día de ayer, por la noche, cerca de las 11 de la noche, la Secretaría de Salud emitió un comunicado. En esta ocasión fue directamente ellos quienes lo informaron, no como en la primera versión que habían dicho que había muerto un familiar de Carlos Slim. No fue fake news, Fue real y fue contundente. La persona empezó su sintomatología el 9 de marzo y 10 días después, casi 19, el día 18, muere en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Datos ya posteriores durante la madrugada y ya hoy durante la mañanera confirmaron que es un hombre de 41 años de edad quien tenía diabetes y que esto complicó la situación del coronavirus en él. Es una persona que incluso estuvo en un concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 3 de marzo y se cree que ahí hubieron extranjeros, hubo personas que han estado en otros países y esta situación fue lo que dio a que tuviera un contagio y posteriormente desarrolló la enfermedad. La diabetes le complicó la situación y bueno, a los 41 años fallece el día de ayer esta persona. Es el primer caso oficial, no como el otro en donde pues, decía a este empresario mexicano, sí estaba grave, y sí se creó toda una ola. Yo creo que hay que tener mucho respeto y algo que les puedo decir a la gente y que como periodista se los digo es corroborar diferentes versiones. Claro. Aunque el día de ayer ya tuvimos algo diferente, que fue la misma autoridad quien lo informó, desde la tarde ya algunos medios de comunicación reportaron que ya había un fallecido porque estaban a las afueras del INER y habían visto que había mucho movimiento, incluso vieron llegar a los servicios funerarios. Sí, inclusive en la misma conferencia de prensa de las 7 de la noche no sabían los especialistas que había pasado, ¿no? Creían que era otro tipo de enfermedad porque se confunde mucho con la influenza de este tipo. Claro. Solo quiero agregar algo más a esta situación. En Yucatán, a este gobierno le hace falta ser más transparente con estos casos. Es increíble que no haya preguntas durante las conferencias de prensa del secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas. No hay preguntas, o sea, no está abierta la posibilidad que para algún periodista haga una pregunta a la autoridad. ¿En dónde queda la libre expresión? ¿Dónde queda el trabajo, el ejercicio periodístico? Claro. Solamente hay un informe como tal y listo, se acabó. Cuando debe de haber la posibilidad de hacer una pregunta, ¿qué edad tiene esta persona? ¿Qué condición de enfermedades tiene? Ahí tenemos ya 8 casos confirmados. Hay un cerco informativo. No hay información. Ojalá tan siquiera hubieran copiado el poco tiempo que lo ha estado haciendo ahora el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, de dar informes y estar abierto a esto. Y esto preguntas no pasa y aquí. respuestas. Aquí no lo hay. Aquí en Yucatán no hay eso. Ahora se determinó el día de ayer ya hacer toda una producción por parte del gobierno del estado y lanzar un video y ahora ya no hay presencia de medios de comunicación. Es únicamente un mensaje y se queda. Hay que dar muchas preguntas al aire. ¿Dónde estuvo esa persona? ¿Cuántas personas estuvo en contacto? ¿No? ¿Está en aislamiento domiciliario? ¿Qué tipo de formas tiene? Hay preguntas que sí se responden, pero otras no, y quedan a la deriva. Y eso es necesario informárselo a la gente, porque mayor información, mejor transparencia es. Jorge, hablando de preguntas, respuestas, periodistas, conferencias de prensa, ¿le hacen bien las mañaneras al presidente? ¿Tú consideras que, por ejemplo, debería ahora mismo cancelarlas, teniendo este tema del coronavirus ahí? Mira, yo creo que el ejercicio público de las mañaneras es una defensa del gobierno para comunicar.
y lo habíamos planteado mucho tiempo aquí anteriormente, el tema de que los medios de comunicación tenían el control de la agenda pública en el país. Ahora el presidente dicta la agenda pública y es importante, correspondiente a lo que decía también Rodrigo, hay transparencia. Hay errores, claro, va a haber errores, pero mínimo hay transparencia de que los funcionarios públicos contestan las preguntas de los periodistas, sea quien sea, y no hay filtros. Vemos aquí en Yucatán que no hay conferencias de prensa, o si las hay, están segmentadas, hay cerco informativo. Yo creo que las mañaneras van a seguir y hasta el último día de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y son benéficas para el proyecto que él quiere encabezar del tema de comunicación política. Muchos no lo van a entender, muchos sí lo vamos a entender, porque esto no es nuevo. Él lo hizo en la Ciudad de México como jefe de gobierno todas las mañanas. Entonces es una estrategia para estar comunicada con el pueblo, es lo que él parece. Bueno, como una buena noticia, China ayer registró el primer día con 0 casos nuevos de este coronavirus. Y bueno, eso podría... Sí, después de 3 meses de toda esta situación, desde finales de noviembre, fue complicado, ¿no? Comentar el dato. En México, en la influenza, hubo 70,000 casos y casi 1,200 personas muertas. Eso fue lo que ocurrió en esa ocasión con esa pandemia también. 70,000 casos en general, contagiados en el país. ¿Y cuántos muertos? Casi 1,200 muertes. Ok, correcto. Casi Bueno, 1,200. con ese dato nos vamos. Pero antes de irnos me gustaría aprovechar este espacio para felicitar por sus 50 años a una gran mujer que ha sido víctima de violencia física, sexual, verbal, familiar, que han abusado de una hija y le han arrebatado injustamente a otro, pero que la vida le ha enseñado a superarse y hoy en día muchos la admiramos. Ella es mi heroína, mi persona favorita, mi mamá. Muchas felicidades, mi mom, te amo y te quiero mucho. Y pues, buenas noches. Excelente, buenas noches. Rodrigo, buenas noches, Jorge. Buenas noches a ustedes. Nos vemos el próximo Felicidades a tu jueves. madre. Muchas gracias. En otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches. Thank you.